El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y todo lo que se había escrito y todo lo referente en cuanto a las profecías se decían acerca de Él, se cumplieron literalmente un día, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Ciertamente, hermanos, hemos venido estudiando y reflexionando en el capítulo 53 de Isaías. Ha sido fascinante. Yo me he edificado enormemente preparando estas reflexiones y preparando estos estudios acerca de las profecías que literalmente se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo, lo que describe Isaías 53. Isaías 53 señala que lo más resaltante no fue los sufrimientos del Mesías. Lo más resaltante que describe Isaías 53 no son los dolores, la aflicción y la angustia que sufrió el siervo que se describe allí, sino lo más resaltante es el propósito que hay detrás de esos sufrimientos, la redención y el plan perfecto que encontramos descrito en la palabra de Dios. Hoy quiero invitarlos, amados hermanos y amigos, a Isaías 53, a la parte final, capítulo 53, versículo 10 al versículo 12. Vamos a reflexionar. Hoy será nuestra última entrega de esta serie, La Pascua en Isaías. Invito entonces para que leamos Isaías 53, versículo 10 al 12. Como van a estar unos 40 minutos sentaditos, por favor, acompáñenme de pie y vamos a leer en voz alta toda la congregación estos versículos del 10 al 12. Isaías 53, 10 al 12. Antes vamos a orar y vamos a decirle a Dios así: Padre, he venido para recibir tu palabra. Por favor, abre mi corazón para que yo pueda recibir, captar lo que tú me quieres decir en esta mañana. Mi corazón está angustiado. En mi corazón hay preocupaciones. En mi corazón hay pensamientos que asaltan mi paz. Señor, dame quietud, dame serenidad, dame, Señor, una actitud donde yo pueda estar quieto y reposado para recibir el mensaje de tu palabra. Por favor, recibe toda mi carga, mi ansiedad, mis preocupaciones, mi tristeza. Recibe, Señor, te entrego todas mis cargas, como lo dice tu palabra. Echemos toda nuestra ansiedad sobre ti. Todo lo que hoy nos angustia, nos preocupa y nos distrae, lo echamos sobre ti, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Llénanos de paz y edifícanos en tu palabra. Oh Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que todos los que estamos acá en este recinto tenemos una gran necesidad de ti.
Por favor, llena el vacío que hay en nosotros. Solo tú lo puedes hacer. Señor, si falta salvación, derrama salvación. Si falta paz, derrama paz en nosotros. Oh Señor, si alguno de mis hermanos está enfermo, si alguno de mis hermanos presente en este lugar está quebrantado de salud, por favor, Señor, visítale, sánale y lleva su dolor, porque tú lo prometiste en tu palabra, que tú llevarías nuestros dolores en tu cuerpo. Bueno, Señor, háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lean conmigo en voz alta, del versículo 10 al 12. Dice así la palabra. ¿Cómo dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Amén. Pueden estar sentados, hermanos. Muchas gracias. Uno de los aspectos más asombrosos de este capítulo 53 de Isaías es que su cumplimiento fue literal y detallado en la vida de Jesús. Hoy nos corresponde hablar acerca de la resurrección. Esa palabra no está en Isaías 53. Pero hay 3 faros que nos iluminan la senda para encontrarnos con el resucitado. Hay 3 faros que vamos a descubrir en este capítulo 53 que nos arrojan luz, que abren el camino hacia este gran acontecimiento que hoy celebramos, la resurrección del siervo sufriente, el triunfo del siervo sufriente. Esos 3 faros los vamos a descubrir en esta mañana. Hermanos amados, yo quiero que juntamente con esta lectura vayamos a el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 27. Esto es asombroso, hermanos. Esta profecía de Isaías 53 es extraordinario, porque ciertamente la crucifixión y la muerte de Jesús como una aparente derrota, Isaías, al final del 10 al versículo 12, nos convierte esa aparente derrota, cómo asesinaron a Jesús, cómo destrozaron su cuerpo, pero cómo esa aparente derrota se convierte en un triunfo majestuoso y glorioso del siervo sufriente. Ahora lo encontramos como el siervo triunfante, al final, como Isaías lo describe. Pero en Mateo 27, 57 al 60, vamos a descubrir algo extraordinario. Mateo 27,
57 al 60 o 61. Miren esta preciosura. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Por qué esta lectura asociada con Isaías 53? Porque en el versículo 9 de Isaías 53 dice la palabra de Dios así. La profecía dice así. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Después que Jesús fue asesinado, después que Jesús fue vuelto una masa de carne, un amasijo de carne, cómo destrozaron su cuerpo, cómo todo su sistema nervioso, su sistema muscular. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Isaías, que cuando Jesús iba pasando, la gente le arrancaba la barba. A Jesús lo desfiguraron. Y dice la Escritura que Jesús fue crucificado. En Mateo 27 se dice que Jesús fue crucificado. ¿Sabe que la palabra crucificar, que es parte del el dolor tremendo que sufrió Jesús, es que atravesaron sus muñecas a un madero con unos clavos, atravesaron sus muñecas con un clavo, uno en cada muñeca. Y eso destrozó toda su musculatura de los brazos y el sistema nervioso de los brazos, todo eso conectado con su cuerpo. Además de eso, pusieron los pies juntos y lo atravesaron con un enorme clavo a otro madero. Además de eso, por supuesto, eso causó un inmenso dolor y descoyuntaron las piernas de Jesús. El cuerpo de Jesús quedó así, destrozado, totalmente destrozado. Y lo crucificaron con dos impíos, dos malhechores, Jesús en el medio. Según la ley, antes de la tarde, los cuerpos tenían que ser bajados de la cruz. Y cuando dice aquí Isaías 53:9, los planes de los criminales de Jesús, los que mataron a Jesús, los planes de ellos era echar el cuerpo de Jesús en una fosa común, junto con los dos ladrones. Tirarlo en una fosa común para que su cuerpo se confundiera y fuera devorado por los chacales y fuera devorado por los animales. Eso era lo que ellos
en su intención habían planificado. Es decir, la intención del hombre, de aquellos que mataron a Jesús, era tirar el cuerpo de Jesús en una fosa común. Por eso dice aquí, y se dispuso con los impíos su sepultura. Eso es lo que significa, entonces, que la intención de los hombres era tirar a Jesús a un basurero de cadáveres donde tiraban a los muertos comunes. Esa era la intención de ellos. ¿Cuál era la intención de Dios? La intervención divina es que lo que encontramos en Mateo 27, volvamos a Mateo 27. Allí encontramos cómo intervino Dios para evitar que el cuerpo de su Hijo amado, en el cual Él tuvo complacencia, no fuera a un basurero de despojos humanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27 de Mateo, versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, y él pidió el cuerpo de Jesús para evitar que se cumpliera la intención de los hombres. Así intervino el cielo, así intervino Dios para que la humillación de su Hijo, el cuerpo de su Hijo amado, no siguiera. Jesús entonces fue tratado, como lo dice Isaías 53, 9, sino que en su muerte fue tratado como un dignatario, como un hombre digno. Por eso José de Arimatea fue usado por Dios para reclamar el cuerpo de Jesús y fue sepultado como un hombre, con honor. Jesús fue sepultado con honor. Allí comienza la exaltación. Allí comienza entonces lo que dice Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. Dice que Dios lo exaltó. Desde ese momento comienza la exaltación de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la intervención divina, Dios usó a aquel hombre rico, aquel hombre que preparó la sepultura de Jesús de una manera misteriosa. Solo Dios hace esas cosas. Qué maravilloso saber esto, hermanos. Porque José de Arimatea no solamente pidió el cuerpo de Jesús para evitar que cayera en el basurero de los muertos, sino que lo bajó con cuidado, lo preparó con especies aromáticas, como preparan a la muerte el cuerpo de los dignatarios, de los reyes, de la gente digna y honorable de una nación. Eso fue lo que hizo José de Arimatea. Envolvió el cuerpo de Jesús, lo preparó, y el sepulcro donde fue puesto Jesús era un sepulcro nuevo, donde entierran a los reyes, donde entierran a los honorables. Un sepulcro tallado en una roca nueva. Esa sepultura era de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Un principal, un hombre honorable, un hombre digno en Jerusalén. Allí se cumple literalmente lo que Isaías está diciendo en su capítulo 53 referente al siervo. Qué hermoso, hermanos. El versículo dice, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la intención de José de Arimatea, la intervención de él, la intención era darle una sepultura digna a Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? La palabra de Dios dice que él era un discípulo de él.
Y por temor a los judíos, al igual que Nicodemo, ellos eran creyentes del Mesías. Creyentes del Mesías. Amados hermanos, aquí entonces entendemos que la intervención de José de Arimatea, ¿verdad? Juntamente con Nicodemo, que es lo que describe Juan en su capítulo 19, Mateo describe a solamente José de Arimatea, pero Juan dice que también estaba Nicodemo. Ellos dos hombres ricos y muy influyentes en Jerusalén, se encargaron de la sepultura de Jesús. Jesús recibió una sepultura de rey, de un honorable. Aquí comienza entonces la exaltación de Jesús. La exaltación, ya no más humillación. Dios, el Padre, no quiso más humillación para su Hijo. No quiso más humillación para el siervo. Como dice la palabra, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos da luz sobre esta hermosísima verdad que estamos hablando. Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante, 6 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta allí la humillación. Y dice la palabra del Señor más adelante. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. Es decir, con la sepultura de Jesús comienza la exaltación de Él hasta lo sumo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es exaltado sobre todo. Amados hermanos, pero como hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús, Isaías no menciona esa palabra, no habla acerca de no habla directamente de esta palabra que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hay 3 faros que iluminan el sendero para que nosotros descubramos en Isaías la resurrección del siervo triunfante. Vamos a ver cuáles son. En Isaías 53, cuáles son esos 3 faros. Ciertamente, ya lo dije anteriormente, el texto dice claramente que el siervo entregó su vida. Todo eso es lo que nosotros hemos leído en Isaías 53, que el siervo sufriente entregó su vida, murió, pero que también lo presenta como un siervo triunfante. ¿Pero de qué manera? La única manera de que el siervo sea un siervo triunfante es que haya resucitado o que él pueda resucitar de entre los muertos. Hay 3 faros que nos ayudan, que nos iluminan la senda para descubrir
la resurrección en Isaías. Es el versículo 10 y el versículo 11. Encontramos tres frases que nos llevan directamente a este gran acontecimiento como lo es la resurrección. El versículo 10 de Isaías 53 dice de la siguiente manera. Vamos a Isaías 53, el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí está el primer faro. Verá linaje. Verá linaje. ¿Quién va a ver su linaje? El siervo que había muerto. El siervo sufriente, el que murió, el que traspasaron, el que colgaron en la cruz del Calvario y que fue sepultado, él verá linaje. ¿Qué significa eso? ¿Cómo la única manera de que el siervo que había muerto vea el linaje es que él viva? Para poder ver se necesita estar vivo. ¿Qué significa entonces que él, el que había muerto, verá linaje? Eso es lo que dice Isaías 53, 10. Verá linaje. Ese es el primer faro que nos alumbra hacia la resurrección del Mesías. Verá linaje. El siervo verá su descendencia. ¿A qué descendencia se refiere? ¿Cómo el siervo que ha muerto verá su descendencia? ¿A qué descendencia se refiere? Hermanos, esto es hermoso. Esto es glorioso. Entender esta palabra es maravilloso. ¿Por qué? Amados hermanos, porque aquí se está refiriendo a la profecía que Dios, aquella promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12? Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, te voy a bendecir, te voy a engrandecer y haré de ti una gran descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó. Pero miren lo que encontramos en Génesis 22. Vamos a Génesis capítulo 22. Cuando Abraham está por sacrificar a su hijo Isaac, en Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, versículo 18. Mire lo que Dios le dice a Abraham cuando él iba a sacrificar a su hijo, cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Vamos a leer desde el versículo del 17, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Miren el 18, qué belleza. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, la descendencia de Abraham, será en él bendita todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué relación tiene la descendencia de Abraham con el linaje del siervo que había muerto?
verá linaje. Hermano, esto es precioso, porque mire lo que encontramos en Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Mire esta belleza, hermanos. Ya lo tienen. Mire lo que dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es esa descendencia entonces que habría de ver el siervo que había muerto? ¿Cuál es esa descendencia? Amados hermanos, esa descendencia está en Apocalipsis 7:9. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Este es el linaje, esta es la descendencia que ha visto el Mesías resucitado, el siervo que había muerto, pero que la muerte no venció. Este era su linaje, los descendientes de la promesa de Abraham. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Amados hermanos, me encantaría que ustedes lean conmigo este versículo. Lean conmigo, por favor, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la descendencia. Este es el linaje del siervo que resucitó triunfante. Este es el linaje. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Que serían benditas en su simiente. ¿Quiénes? Todas las naciones. ¿Y qué encontramos aquí? A todas las naciones, lenguas, pueblo y nación de pie frente al Cordero, el que fue inmolado. Esta es la descendencia. Hermanos, ¿no les parece glorioso que usted y yo formemos parte de ese linaje? Que el Señor haya muerto y haya resucitado para vernos a nosotros dentro de su linaje y que somos herederos de la promesa. Hermanos, esto es glorioso. Entonces, este primer faro que nos ilumina hacia la resurrección, verá linaje. Ya sabemos a qué linaje se refiere. Qué hermoso es, hermanos, ver esto. Para ver descendencia hay que estar vivo. Hay que estar vivo. Pero miren lo que dice, esto es impresionante, lo que encontramos en Apocalipsis 1:18. Hermanos, para ver descendencia hay que estar vivo. Hay que estar vivo. Hay que estar vivo y el Mesías está vivo. Y mire lo que dice Apocalipsis 1:18. Dice la palabra de Dios. Así dice, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro siervo sufriente, el que fue muerto y fue sepultado, ha resucitado para ver su descendencia. Entonces, aquí está el primer faro que nos ilumina hacia la resurrección.
de el Mesías. Qué hermoso es esto, hermanos. El linaje del siervo nace de la promesa dada a Abraham. De allí nace el linaje todos aquellos que por la fe creen en Jesús y le reciben como Señor, vienen a formar parte de ese linaje y por lo tanto son herederos de la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es el segundo faro que nos da luz hacia la resurrección de el siervo triunfante? Allí mismo, en el versículo 10 de Isaías, dice, verá linaje. Dice, verá linaje. El segundo faro es, vivirá por largos días. Vivirá por largos días. Es una declaración directa a la resurrección y a la eternidad del siervo sufriente. Es una declaración directa de la vida, de que el Mesías habría de resucitar y viviría eternamente y para siempre. Antes de haber resucitado, antes de que él pudiera haber resucitado, él estuvo realmente muerto. Jesús murió. Jesús murió. Hermanos, la agonía, todos los dolores que Jesús experimentó en la cruz del Calvario, eso es indecible, hermanos, eso es indescriptible. Eso es indescriptible. Y finalmente, hermanos, para ver si realmente estaba muerto, un soldado tomó una lanza y le atravesó una costilla para ver si realmente Jesús estaba muerto. Una lanza en su costado. Realmente Jesús estuvo muerto. No es como otras corrientes religiosas dicen que Jesús sufrió fue un síncope cardíaco. Jesús no fue crucificado, como dicen nuestros buenos amigos los musulmanes. Ellos dicen que Jesús se bajó de allí. Algunos dicen que Jesús se bajó de la cruz y se fue hacia la India. Fue trasladado hacia la India y por allá vivió y hizo su vida en una ciudad llamada Cachemira, en la India. Pero realmente la palabra de Dios, hermanos, dice que Jesús murió. Antes de resucitar, realmente y literalmente, Jesús estuvo muerto. Las escrituras proféticas así lo anuncian. Miren lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, según dicen las Sagradas Escrituras, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús murió de acuerdo como lo anunciaban las profecías descritas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es Escritura? La Torá, el Antiguo Testamento.
Allí estaba descrito que el Mesías habría de morir. Las Escrituras así lo señalan. Pero también Romanos 5, la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8. 5:8 dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no hay duda de que Jesús, según las Sagradas Escrituras, estuvo muerto. Entonces, dice el segundo faro que nos ilumina hacia la resurrección, nos declara que la resurrección y la eternidad, para que diga la palabra, vivirá por largos días, es una referencia directa a la resurrección y a la eternidad del Mesías triunfante. Vivirá por largos días es la victoria de Jesús sobre la muerte. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 30. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 30, dice de la siguiente manera. Hechos 13, 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Dice la palabra de Dios que Dios lo levantó de los muertos. Y el 2:24 del mismo libro de los Hechos, el 2:24 dice de la siguiente, el 2:24 dice de la siguiente manera: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús venció la muerte. Por eso dice, vivirá por largos días, porque Jesús venció la muerte. La muerte no pudo detenerlo. Entonces, vivirá por largos días. Es la seguridad de que alguien que venció la muerte nos brinda un futuro esperanzador. Nuestra fe no está puesta en un sistema religioso, sino en una persona, aquel que resucitó de entre los muertos. El tercer faro que nos da luz acerca de la resurrección del Mesías está en el versículo 11 de Isaías 53. El versículo 11 de Isaías 53 dice: verá el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Dos cosas nos dan a entender este tercer faro. Uno, que él verá el fruto y quedará satisfecho. ¿Qué significa eso? Eso significa, amados hermanos, esta frase significa exactamente, nos lleva a aquella última expresión que hizo Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando él dijo: consumado es. Consumado es. Está diciendo que Jesús está satisfecho del plan de redención. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma?
la satisfacción de haber cumplido plenamente con el propósito de la redención, el plan trazado desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, de que Él habría de sufrir previo conocimiento y anticipado conocimiento de Dios. Ya el Padre y el Hijo habían trazado ese plan. Y el plan resultó perfecto. La muerte de Jesucristo, la sepultura de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, hermanos, es la satisfacción de que Dios, todo lo planeado desde antes de la fundación del mundo, salió perfecto. Consumado es. Es decir, ya todo salió perfecto. Todo valió la pena. Al resucitar Jesús, Él experimentó la plenitud total del gozo. Ahora entendemos cuando Jesús fue bautizado que una voz del cielo se oyó cuando dice la Escritura: tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo total complacencia. Jesús fue obediente y cumplió plenamente el plan trazado desde la eternidad. Hermanos, esto es glorioso. Y esto debe llenarnos a nosotros de una profunda gratitud de que Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia, que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Ya no hay condenación, ya no hay quien condene, ya la muerte ha sido quitada, el aguijón de la muerte ha sido roto, las ligaduras de la muerte han sido cortadas. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el siervo triunfante ha vencido y ha resucitado con poder, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El fruto de la redención de todo aquel, para todo aquel que cree. Mire lo que dice, hermanos, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 es una escritura impresionante. A mí me llenó de un gran gozo, de una gran alegría. Hebreos 12:2. Mira el gozo que encontramos aquí. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 1 para que tomemos la idea completa. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire el versículo 2, qué maravilla hay aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un gran gozo. Cuando Jesús resucitó, vio el fruto de la aflicción de su alma y estuvo satisfecho. Y le dijo al Padre: Padre, valió la pena. Valió la pena. Amados hermanos, ¿cómo podemos concluir esta reflexión? Esta gran noticia de que el siervo sufriente ha triunfado. No está aquí. Los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él ha resucitado. La gran pregunta para nosotros hoy, para usted y para mí, hermano querido: ¿cuánto impacto hay en nosotros esta gran noticia?
¿De qué manera impacta tu vida el hecho de saber de que Jesús ha resucitado? Hermanos, lo primero que nosotros debemos ser impactados es que tenemos la seguridad que nuestra historia, no termina en el cementerio. Todo lo que estamos aquí vamos a enfrentar la muerte. Pero si estamos en Cristo, nuestra historia no termina en el cementerio. ¿Por qué no termina en el cementerio? Porque la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Por qué nuestra historia? ¿Por qué la historia de aquellos que tienen a Jesús como el resucitado y viven para Él? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la gran esperanza, que nuestra historia no termina en el cementerio para aquellos que están en Cristo Jesús. No termina allí. Pero ¿de qué manera sigue impactando esta gran noticia en nuestras vidas, hermanos? Es que nuestro futuro está al cuidado de aquel que resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre. Nuestro futuro no depende de la circunstancia, depende de aquel que controla nuestra vida y nuestra historia. Ahora, amados hermanos, ¿tiene usted esta esperanza? ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Tiene usted esta seguridad? Que si usted muere en este momento, ¿tiene usted la certeza y la seguridad de que irá a la presencia del Todopoderoso? Si usted que ha venido en esta mañana no tiene esta seguridad y no tiene esta certeza, le animo que usted abra su corazón, que usted entregue su vida a Jesucristo, el resucitado, que usted pueda tener esa esperanza, abrazar esa esperanza. Si usted está aquí en esta mañana y aún no ha entregado su vida a Jesucristo, yo le animo que lo haga. Si no sabe cómo hacerlo, yo lo voy a ayudar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y díganle a Dios así: Padre, gracias, porque hoy he entendido que todo aquel que está en Cristo no sufre ninguna condenación. Porque ciertamente, oh Dios, ahora entiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo hoy me apropio de esa palabra. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones y hazme una nueva persona. Ven a mi vida. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si usted está aquí y usted hizo esa oración, dígale a la persona que lo invitó, que lo trajo: yo hice la oración. Yo quiero hablar con el pastor para que me ayuden a crecer en mi fe. Si usted hizo esa oración,
acérquese confiadamente a alguno de nosotros y dígale: yo quiero, yo tengo hambre y sed de Dios. Y en esto comienza una nueva vida en Cristo. Ahora, para nosotros, amados hermanos, saben que cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro y se encontraron con la noticia de que Jesús no estaba allí, Jesús mismo se les apareció y les dijo: vayan y digan a mis discípulos que he resucitado. Hermanos, ¿no creen ustedes que esto que hemos predicado, que este evangelio que está aquí en estas cuatro paredes, tiene que salir de estas cuatro paredes? Que nuestros vecinos, que nuestros amigos, hermanos, tienen que saber estas cosas. Deben saber esta noticia de que Jesús ha resucitado. Vamos a dar el mensaje y vamos a llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Amén. Padre, bendícenos como iglesia y que podamos dar esta historia y contar estas noticias de que